Yair, ¿cómo estás? Gracias por atender esta conversación. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes con todos. Como suele pasar, en esta semana voy a empezar conversando con Yair sobre el último artículo que ha publicado y que tiene por título "Vamos a sacrificar la economía". Entiendo que te refieres a una expresión del presidente Pedro Castillo, ¿verdad? Sí, así es, Fernando. Tuvo una, digamos, indebida expresión, ¿no? ¿Y por qué la consideras indebida? Porque el fin de la economía es lograr el bienestar general. Quiere decir de que la sociedad se pueda desarrollar de la mejor manera, con bienes, con servicios, de una manera equitativa, saludable para todos. Y el hecho de decir que va a sacrificar la economía me está diciendo que va a sacrificar ese bienestar general que debería buscar todo gobierno, ¿no? Correcto. Dame un segundo, por favor, si eres tan amable. Un segundo. Se entiende entonces que la economía es fundamental para la expectativa de vida, para la calidad de vida, para la tranquilidad de mucha gente. Y si ese no es el criterio del presidente, ¿qué podemos esperar, Yair? Probablemente en el escrito que menciono de cómo es que el gobierno debilita justamente la economía. Quiere decir que está cumpliendo con su palabra de sacrificar la economía. Los pilares de la economía, y es evidente para todos, es la minería. La minería es lo que nos da los ingresos al Estado, al fisco, y con eso el Estado puede invertir y realizar sus gastos. Además de, en menor grado, la agroexportación, por ejemplo. Y eso también lo podemos ver que nos genera ingresos. Y la inversión privada también, que es el motor de la economía. Y yo describo muy bien en el artículo cómo es que las tres áreas en este momento están siendo, digamos, minadas o dinamitadas, ¿no? Claro. Y sobre todo en el sector minería, ayer escuchaba unas declaraciones del ministro de Economía, Pedro Franque, que le hieren los ojos y le duele el corazón cada vez que vea un auto de alta gama circulando en Lima, sobre todo. Pero le brillaban los ojos ayer cuando decía que debido al cambio del precio del cobre, tú das a entender en el artículo que el cobre está en $4 y pico por libra, me parece, ¿no? Y que eso significa más o menos 14.000 millones de mayores ingresos en la minera. Tenemos que ir ahí para que haya un trato más equitativo, una repartición más justa. ¿Es correcto eso? Es correcto, el costo se estima que por libre está en $1,20. Al inicio de la pandemia estaba, digamos, en $3, ahora estamos hablando de 4,20, 4,33. ¿Ya? Entonces, es el crecimiento que hay, que es la ganancia que se tiene. Y en lugar de fomentar mayor inversión con respecto, en este caso, a la minera, lo que hace es cerrar las minas, lo que hace es avalar los atentados, que quede impune todo esto, prácticamente desmotivando la inversión minera y evidentemente la inversión privada, ¿no? Y dime una cosa, cuando una minera entra en conversaciones con el Estado para explorar, luego explotar, en caso encuentre un yacimiento, tiene que firmarse un contrato, ¿verdad? Por X cantidad de Sí, años, por X porcentajes de cobro del Estado, ya sea a través de tributos o a través de ganancias, digamos que le corresponden. ¿Cómo es esto de que si yo establezco un patrón para el contrato, pero resulta que después, como en el caso de las mineras, tengo un sobreprecio porque así se maneja el mercado mundial, me quieres aplicar tributos que no están en el contrato, en el original? ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos entender eso? digamos que esta parte es una arbitrariedad, pero no olvidemos también que se puede conversar y tengo entendido que los sobreprecios ya están aplicados antes. O sea, esto ya se ha dado, ya existe el sobreprecio, digamos el impuesto a ese sobreprecio. Pero si en todo caso se diera, lo podemos conversar. Es como para hablarlo en un tema muy sencillo. Yo he firmado un contrato, por ejemplo, con una empresa por 5 años. Esos 5 años, vamos a suponer que durante ese tiempo yo he firmado contigo que voy a pagar por un alquiler de una empresa cualquiera 1.000 soles mensuales. Si en ese tiempo hay una inflación, yo creo que podemos conversar, porque los 1.000 soles del primer año no van a ser los mismos 1.000 soles del segundo año. Entonces yo te diría, Fernando, mira, hay inflación, creo que es evidente que me estás pagando muy poco. Mira, podemos renegociar, podemos conversar. Y ahí es donde podemos arreglar.
Y la idea es de ambas partes, pero yo creo que de ninguna parte viene que tú me digas, no, respétame los 5 años, si no hubiera alguna cláusula ahí. Y cláusulas existen. Yo creo que se debe conversar para poder, como digo, renegociar, más no imponer o ir al cierre o a la estatización, como quieren hacer, ¿no? La última vez que conversamos, dijiste que había, digamos, una cantidad de más o menos 70.000 millones de soles del presupuesto 2022 que no estaban todavía debidamente cubiertos, ¿no? Que se tenían que trabajar una serie de factores para poder cerrar el presupuesto. En las condiciones en que en este momento se encuentra la minería, con cierres de algunas minas y ya voces de alerta de otras que van por el mismo camino, ¿qué le puede pasar al presupuesto del próximo año? Es algo bien sencillo de entender. El presupuesto se basa en los ingresos futuros que uno tiene. Y si el Estado está ahuyentando la inversión, está quitando todo eso, evidentemente que el otro año el ingreso que se tiene esperado no va a ocurrir. Y como eso no va a ocurrir, lamentablemente nos va a ir muy mal porque no va a haber el dinero presupuestado que tenemos vía impuestos. Por ejemplo, cuando el gobierno presupuesta y te dice el PBI del otro año va a ser 4%, de una manera muy optimista, cuando en realidad solamente puede ser 2.5%, estamos perdiendo ahí millones de ingresos. ¿Por qué? Porque hemos proyectado mayores ingresos de los que realmente vamos a tener. Cuando tú mencionas en el artículo que las reservas internacionales netas, la famosa RIN, al 30 de noviembre alcanzan la suma de 78.221 millones de dólares, ¿crees que esta es una cifra con la que el gobierno podría contar, meter mano, por si acaso no alcance lo recaudado en el 2022 para sufragar el presupuesto? Legalmente no lo puede hacer porque las reservas internacionales netas son intocables. Se utilizan simplemente para los fines monetarios que utiliza el BCR. Para poder tocar eso necesita el cambio de constitución. Correcto, eso está clarísimo, ¿no? Eso es lo que están buscando de alguna manera también, porque la minería ya está en una situación crítica. Ese acto terrorista que hubo contra una de estas campamentos mineros quemando maquinaria y todas esas cosas, hablan sin duda que la impunidad vino a continuación, porque no hay ningún detenido, ¿o sí? No hay ningún detenido y es más, la misma Premier ha ido y ha dicho de que si quieren ellos les puede poner abogados del Estado para poder defenderlos. Si estamos en qué país está viviendo esta señora, ¿no? Por eso que ahora se está hablando ya de su salida, porque entre las negociaciones que se han hecho con los distintos países parece ser que lo primero que ha pedido Cerrón es saquen a Mirta Vázquez y a varios ministros, ¿no? Para poder colocar su gente. Lo cual, ¿no crees que sería peor? Es peor porque, bueno, a mi entender, y que es un poco la parte entre filosofía y la parte, no sé, política que tienen, ahí en el artículo coloco un tema muy importante que quisiera recalcarlo ahora. Sí, claro. Yo me pregunto, ¿a quién admira Cerrón? ¿A quién admira Castillo? ¿A quién admiran sus ministros? A Nicaragua, a Venezuela y a Cuba, donde evidentemente no tienen ni reservas, tienen reservas muy bajas, hablemos de 6.000 millones, hablemos de 2.000 millones como el caso de Nicaragua. Entonces, el Perú tiene 78.000 millones. O sea, ¿quién es el exitoso acá? El desarrollo, la pobreza en estos países es muy evidente y nos están diciendo en nuestra cara que ellos admiran a esos países, los admiran, o sea, quieren que el futuro del Perú sea Venezuela, quieren que sea Nicaragua. Entonces, si ellos admiran a estos países, la pregunta es, ¿ustedes creen que en estos países les ha importado la economía, les ha importado la educación? Bueno, les digo claramente que al gobierno, a Cerrón o a Castillo, no le importa la economía, no le interesa la educación. Y lo que no podemos entender nosotros es que hasta ahora no hemos tenido un presidente que se comporte de esa manera. O sea que si hay inflación o no, les comento que no les interesa. Yair, acaba de firmarse un acuerdo entre Rusia y Argentina para entrenamiento militar. O sea, la geopolítica en Sudamérica puede tener una variable realmente peligrosísima, ¿no? Toda vez que Argentina no es un país más de la región, es uno de los más importantes que tenemos en el continente. Y ya se ha establecido el envío de soldados
argentinos a Rusia a capacitarse en el manejo de una serie de armas. Ha sido el primer país, Argentina, en aceptar la vacuna Sputnik. ¿Qué crees tú que pueda derivarse después de todo esto, dado que el gobierno argentino actual tiene simpatía con Pedro Castillo y a su vez con Venezuela y con los países de Nicaragua y Cuba que has mencionado? Faltaría Chile para redondear. Si gana la izquierda en Chile, entraríamos en un círculo verdaderamente tremendo, ¿no? Sí, y como bien mencionas, prácticamente se están haciendo los bloques geopolíticos que acabas de mencionar en los países y si nos orientamos hacia qué lado, ¿no? Al bloque soviético, iraní, chino, y el Perú evidentemente en este momento estamos en ese bloque por el gobierno que tenemos. Y los gobiernos se van ya discriminando, diferenciando, lo cual creo que sería bastante nocivo para nosotros, mantenernos ahí en lugar de ir en contra. Si nos ponemos a pensar un poco, no olviden que el crecimiento de Chile se debe a las políticas implementadas por el gobierno militar de Pinochet, yendo en contra de lo que toda Latinoamérica tenía en la década de los 70. ¿Está dando vuelta la aguja del reloj? ¿Crees tú? Lamentablemente estamos, como decía en un artículo anterior, viviendo un déjà vu. La única ventaja que tenemos es que las personas de 50 años arriba, este cuento ya lo hemos vivido con Alan García. O sea, lo conocemos. En el momento que Alan García nos da ese cuento de lo que estamos viviendo ahora, nadie había vivido una inflación como la que vivimos en el año 90, 88, 89, 90. Nadie. En cambio ahora, gente de mi edad, por ejemplo, yo me acuerdo cuando formaba cola, cuando había la inflación, cuando no había qué cosa, yo lo recuerdo. Y es por eso que tengo pues una obligación moral, creo, de compartir. Efectivamente. ¿Y qué me puedes decir de la segunda reforma agraria, de la que también se ha jactado Castillo, en señalar que tenemos que impulsarla porque esto va a beneficiar a los miembros, a los campesinos, al pueblo en general? Bueno, las medidas, como una vez lo analizamos contigo, me parece que son evidentemente populistas y el nombre de segunda reforma agraria es demasiado pomposo. Lo que él no hace ni es distribuir ni redistribuir. Ahora no hay terratenientes, ahora hay empresarios agroexportadores. Y ahí está el otro pilar que comentaba contigo cuando decía que quiere destruir la agroexportación, en este caso nuestro comercio internacional. Ya está con la minería, que ya hablamos que prácticamente con las medidas que tiene está corriendo a los mineros. El otro área exitosa que tenemos viene a ser la agroexportación, que durante los últimos 20 años ha crecido de manera constante y nos genera trabajo e ingresos. Y ahora quiere apelar a ellos y mal llama a los empresarios terratenientes. Eso no tiene ningún sentido, no existen terratenientes desde hace más de 50 años. Como que el lenguaje, las palabras que conoce, el vocabulario que tiene Castillo es muy limitado, ¿no? Hasta ahora todos le preguntan ¿quién es el pueblo? Y no contesta, ¿no? Como diría Rosendo Maki, ¿no? El mundo es ancho y ajeno. ¿Quién sabe, señor? ¿Quién sabe quién sea el pueblo para la imaginación de Pedro Castillo? Yair, te agradezco mucho la gentileza de haber atendido esta conversación con